Dios les bendiga en esta tarde a todos y cada uno de ustedes que están conectados, los que van a tener la oportunidad de poder recibir esta palabra de parte de Dios. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están dispersados alrededor del mundo, todos y cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos y de todo aquel que tenga la oportunidad de poder recibir esta palabra de parte de Dios. Es una bendición que estemos aquí en esta tarde. Por la misericordia de Dios estamos aquí una vez más, con todas las cosas que están sucediendo, pero que Dios es bueno, ha sido bueno y será bueno. En esta tarde me gustaría compartir una palabra. Quiero elevar una corta oración para poner en manos de Dios esta palabra. Recordemos que la palabra de Dios dice que nunca va a regresar vacía y siempre va a cumplir la misión para la cual Dios la envía. Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias en esta tarde, mi Dios, por esta oportunidad, por este privilegio, por esta bendición que nos da de poder compartir su palabra, de poder predicar su palabra. Gracias, Señor, le pedimos que nos dé el discernimiento, que podamos entenderla, que podamos guardarla, atesorarla en las tablas de nuestros corazones y que podamos ser hacedores de su palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Padre, en el nombre de Jesucristo, sea usted hablando a nuestras vidas. Sea usted enviando ese mensaje que tiene para todos y cada uno de nosotros, porque es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos da la fuerza, la palabra es la que nos limpia de todo pecado, su palabra es la que nos va renovando de día en día. Padre, gracias por la vida de todos y cada uno de aquellos que nos estarán viendo, que nos están viendo. Sea usted, Señor, su misericordia es eterna, su misericordia son nuevas cada mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Háblenos en el nombre de Cristo, se lo pedimos y le damos las gracias. Gloria a Jesús. Una bendición para nosotros. Estamos aquí compartiendo esta palabra. Y una bendición porque hay muchos que ya partieron, pero nosotros damos gracias a Dios que seguimos todavía peleando la buena batalla. Recuerde que estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pero estamos aquí. Y mientras estamos aquí tenemos que pelear la buena batalla hasta llegar a alcanzar y ganar la carrera. Y es perseverando todo el tiempo. Le damos a Dios la gracia por la misericordia. Y le oramos a Dios por la misericordia de esta generación, de todos y cada uno de aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que puedan tener la oportunidad de arrepentirse, entregar su vida a Cristo para no tener que experimentar la segunda muerte, sino solamente la primera. Y para todos y cada uno de nosotros los que estamos en Cristo, empezar a dar frutos de arrepentimiento, volver a Dios. Quiero compartir esta palabra con ustedes que está en el libro de Efesios capítulo 1, 13 y 14. Y vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta palabra dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14 dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Jesús por esta palabra. Esta palabra yo he titulado, he traído un título en esta hora que se llama Cristo es más que suficiente. Reconocemos que estamos viviendo tiempos mucho más difíciles de que nunca hemos vivido en esta tierra, pero que tenemos a un Dios todopoderoso y a través de Cristo ahí lo tenemos todo. Ahí está la grandeza de lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahí está la grandeza de haber entregado su vida a Cristo. Ahí está la grandeza de poder tener la oportunidad de ir a la vida eterna. Porque recordemos, hermanos, que todo esto pasa, todo esto pasará. Dice la Biblia que todo pasará, mas su palabra no pasará. Y cuando dice en Él, es en Cristo. En Jesús está todo encerrado. Él es el que dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos ese gran privilegio, esa gran bendición que dice su palabra. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto indica que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y ahora
dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, hermanos, hermanas, y todo aquel que me esté oyendo que tiene a Cristo en su corazón, el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y a partir de ese momento ya no volvemos a estar solos. Se cumple la palabra donde Jesús dice que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, donde Él hablaba de que era necesario que Él se fuese, pero que Él iba a orar al Padre para que enviase al otro Consolador, y el otro Consolador es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque en el momento que aceptamos, el momento que dice en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, a través de la palabra de Dios es que viene la fe. Y por el oír la palabra de Dios viene la fe, el oír la palabra de Dios. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y lo convence a uno de pecado y entrega su vida a Cristo. Estamos completos, mis amados, mis amadas, estamos completos en Cristo. Estamos completos, y no solamente hablando de esta vida, que es pasajera, hablando de la vida venidera, que es la vida eterna, que son las arras de nuestra herencia. Ahí está, las arras de nuestra herencia es como quien dice un depósito. Las arras viene a ser como un depósito en Cristo, un depósito que Dios dijo, bueno, aquí está el Espíritu Santo que va a caminar con ustedes por el resto de sus días, hasta el día de la redención, dice la palabra de Dios. En otras palabras, que el Espíritu Santo no nos va a dejar, no nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros. Y hoy que estamos pasando por todas estas tribulaciones, por todos estos problemas, aflicciones, preocupados por lo que está sucediendo, mientras tengamos la oportunidad, hermanos, hermanas, de servirle a Dios, de acercarnos a Él, de conocerle, vamos a ver el propósito del llamado es conocerle. Por eso dice al principio de este capítulo de Efesios, capítulo 1, la grandeza de nuestro llamamiento. Hay una grandeza en el llamamiento de los hijos de Dios. No es algo, hermano, que nosotros lo tomamos muchas veces a la ligera, algo que tal vez no hemos entendido, que Dios nos ha llamado con un propósito, y el propósito es de que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos a Él. ¿Y cómo nosotros le vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Porque en el principio, recuerda, era el verbo, y el verbo era con Dios. Ese verbo se hizo carne a través de Jesucristo. Al momento que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y a partir de ese momento, el que tiene a Cristo en su corazón nunca va a caminar solo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda verdad y el que nos va a instruir. Las arras es la garantía, es una herencia. Recibimos la herencia, y a través de las arras que dice la palabra de Dios es una garantía para nosotros, y saber de que el Espíritu de Dios vive en nosotros, y que cuando venga el día de la redención, el día que Jesucristo venga a levantar su iglesia, el Espíritu Santo nos va a levantar de este lugar tal como lo hizo con Jesús. Así que la fe, cuando habla de que la palabra de Dios dice en Él también vosotros habiendo oído la palabra de Dios es la que nos lleva a tener esa fe. Comenzamos con el convencimiento de una palabra, de una semilla que alguien sembró ¿cuántos años atrás? De ahí donde nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y tenemos que predicar y anunciar las buenas nuevas. Dice que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Lo tenemos esa palabra en Romanos capítulo 10, 17. Esa es la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, mis hermanos, mis hermanas y amigos, familiares que nos miran en esta hora, a través de escuchar la palabra, y ahí donde nosotros no tenemos que cansarnos de predicar la palabra, de hablarle a los demás de la palabra de Dios, porque fue una palabra la que nos convenció, y ahí está el poder de nuestro llamamiento, la grandeza de nuestro llamamiento. Es el primer subtítulo que hay en este libro de Efesios capítulo 1. Hay una grandeza, y la grandeza de todo es, primeramente nosotros pensamos, bueno, ya soy salvo, ya me convertí a Cristo, perfecto, muy bueno, porque el Señor dice en su palabra de que no hemos sido salvos por obra, sino por gracia, por fe, porque es un don de Dios. Pero esa es la primera parte, y a través de esto la grandeza de nuestro llamamiento viene de que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Ahí mismo abajito de Efesios, estamos viendo Efesios 3 y 14, habla en Efesios 15, dice la palabra de Dios en Efesios 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice el apóstol Pablo, él había escuchado por referencias, había oído las referencias de que este pueblo de Éfeso era un pueblo entregado a Dios.
Y dice en el 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Él no cesaba de orar, pero ¿qué había pasado? Él había escuchado de que este era un pueblo de que buscaba de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vosotros, de vuestra fe en el Señor Jesús, no ceso. Él no cesaba de orar a Dios por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Para nosotros, hermanos, necesitamos llevar la oración los unos por los otros. La Biblia dice orando los unos por los otros. ¿Por qué, hermano? Porque es algo tan grandioso, como dice el subtítulo, la grandeza de nuestro llamamiento. Hay un gran llamamiento de parte de Dios para todos y cada uno de aquellos que hemos sido llamados. Porque recuerde que hemos sido llamados, pero sobre todo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, Él había escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Algo grandioso, algo poderoso, algo que no interesa todo lo que suceda, lo que nos pueda suceder en esta vida. Porque a partir de este momento que aceptamos a Cristo, las arras del Espíritu son las que Él pone en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios de que el Espíritu Santo, la promesa, venimos a ser sellados. Gloria a Jesús. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, dice el apóstol Pablo, de vosotros en mis oraciones. Siempre Él hacía memoria de ellos. De ellos siempre nos traía sus oraciones. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. En todas nuestras oraciones llevemos, como dice el libro de Efesios capítulo 6, allá por el versículo 18, 19, de que oremos por los santos. Eso está hablando de orar por la iglesia continuamente. Esto es lo que hace el Evangelio. Libera, pero transforma al hombre. Cuando estamos sin Cristo, vivimos sin ley y sin Dios. Pero cuando venimos a Jesús a través de una palabra que el Espíritu Santo nos convenció y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ahora viene un transformamiento. Viene algo que va transformando al hombre, a la mujer, la va transformando. Dice que esta conciencia, esta memoria va cambiando, va mejorando de día a día. Y es cuando uno comienza a apartarse de todo pecado, porque el propósito de Dios es que nos alejemos de todo pecado. Eso es lo que va a transformar al hombre. En el libro de Efesios capítulo 4 y 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Como es digno. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, hermanas, necesitamos no vituperar el nombre de Dios con nuestros hechos. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Necesitamos comenzar a hacer frutos de arrepentimiento, que esto es lo que a Dios le agrada. Recuerde que los tiempos están acelerados y Jesucristo vino y emprendió esta obra, la cual ahora nosotros tenemos que proseguir. Este es el tiempo, esta es la generación que nos toca seguir predicando el Evangelio y seguir viviendo el Evangelio. Porque no podemos predicar, mis amados hermanos, algo que nosotros no vivimos. Me encanta mucho cuando Jesús dijo que por sus frutos nos iban a conocer. Tenemos que hacer frutos de conocimiento. Luego abajo de esto, donde dice en el versículo 17, y habla de la grandeza de su conocimiento. Primero vimos lo que era, hermanos, la grandeza de nuestro llamamiento. Hay un enorme bendición y privilegio de nuestro llamamiento. ¿Por qué? Porque viene el Señor ahí y nos comienza a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, porque ese momento, lo dice la palabra de Dios, lo vimos ahí, donde dice el 13, en Él también vosotros, le hablaba al pueblo, habían oído la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ahora el 17 dice la grandeza de su conocimiento. Una grandeza de conocerle a Dios. Y eso es dado para todos y cada uno de aquellos que aceptamos a Cristo. La grandeza de Dios se conoce a través de tener a Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y a través de ese momento el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Recordemos que el Espíritu Santo tiene dos misiones en esta tierra: de convencer al hombre de pecado y de guiarnos a toda verdad.
El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, con minúscula, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese es el punto. ¿Para qué Él nos ha llamado? Para que conozcamos la grandeza de Él, para que conozcamos la grandeza de Dios. Lo repito, el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, habla el apóstol Pablo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Eso es lo que él oraba constantemente, para que Dios le diera a este pueblo, y esa es la oración que tenemos que tener nosotros, de que el Señor nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Sabiduría para poder tomar decisiones correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, y la revelación de su palabra. Porque recuerde que la revelación de la palabra de Dios ha sido dada a todos y cada uno de aquellos que aceptamos a Cristo, porque solamente a través del Espíritu Santo viene la revelación correcta de la palabra de Dios. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Imagínese, hermano, hermana o amigo o familiar que está viendo, ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Él viene y alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En otras palabras, nuestro corazón es alumbrado. Y la palabra puede entrar ahí en nuestro corazón, porque la palabra de Dios, mientras esté en nuestra mente, está como puro conocimiento. Pero una vez que llega a nuestro corazón, ahí es cuando comienza a hacer el efecto en todos y cada uno de nosotros. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Efesios 1:18, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, a través de que Él nos da ese espíritu de sabiduría y de discernimiento, vamos a entender cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito para el cual nos ha llamado? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que nos ha llamado, que es Cristo, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en usted y en mí. Un llamado realmente para toda la iglesia, de que esto es lo que es el propósito de Dios, que Él quiere que nosotros lleguemos a conocerle. Pero ¿cómo le vamos a conocer, mis amados hermanos y hermanas? A través de la palabra, escudriñando la palabra. No podemos conocer a este Dios todopoderoso si no escudriñamos la palabra de Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Él viene y alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que viene a ser como el corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Necesitamos saber cuál es la esperanza que Cristo va a regresar. Cuando Jesús fue alzado al cielo, y que los discípulos lloraban a la par ahí de que el Señor fuera alzado al cielo, se aparecieron los ángeles y le dijeron, varones Galileo, ¿por qué lloráis? Ese mismo Jesús que fue alzado al cielo va a descender de nuevo, y va a descender porque Cristo viene pronto. Esto es a través de la revelación del Espíritu Santo y a través del estudio de la palabra que vamos a lograr conocerle. Recuerde que Él dejó de antemano, y por eso el apóstol Pablo pedía que diera el espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría y de revelación. Recuerde eso, mis hermanos. Esto es a través de la revelación del Espíritu Santo que se adquiere, y a través del estudio de la palabra. Por eso en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 2 y 14, dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, el hombre o la mujer que no tiene a Cristo puede leer la palabra de Dios, pero no la va a entender, porque esto ha sido dado a los hijos de Dios. Y lo repito, pero el hombre natural es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos lo siguiente, mis amados y amadas, de que las cosas espirituales se van a discernir espiritualmente, y las cosas de la carne, pues carnalmente. Pero nosotros estamos hablando de cosas espirituales. Ahora, Jeremías capítulo 9, 23 y 24 lo dice de esta manera. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, dice Jehová. O sea, el hombre que aprende a conocer a Dios, la mujer que aprende a conocer a Dios, puede decir, me alabo en que conozco a mi Dios. Me alabo en que he llegado a conocer al Dios Todopoderoso. Y usted puede decirme, bueno, hermano, pero, pastor, la verdad que nadie conoce a Dios. A través de la palabra vamos a conocerle, porque la palabra de Dios es el Dios vivo.
Recuerde, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese Dios se hizo carne a través de Jesús. Que dice la palabra que caminó y anduvo entre los hombres. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio, o sea que cualquiera que no tenga a Cristo y que se pueda alabar en lo que se quiera alabar, al final eso es una sabiduría terrenal. Mas lo que tenemos a Cristo dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, dice el Señor, y conocerme. En eso tenemos que alabarnos, en conocernos. Por eso habla de cuál era la grandeza de su conocimiento, de que le conozcamos a Él, que le conozcamos a Él. Por esa razón necesitamos nosotros entender esto, mis hermanos. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Él quiere, que le conozcamos. Recuerde que no podemos ir como anatema, como el aire, que se lleva una hoja para un lado y la trae para otro lado. Como hijos de Dios necesitamos conocerle a Él, y le vamos a conocer a través de la palabra de Dios, hermanos. El hombre que conoce a Dios puede ser alabado en sí mismo. Y proseguimos ahí, en el versículo 19, ahora habla de la grandeza de su poder. Primeramente vimos lo que es la grandeza de nuestro llamamiento como pueblo de Dios. Hay una grandeza de nuestro llamamiento. Y primeramente Él viene y nos da las arras del Espíritu, nos selló con el Espíritu Santo. A partir de ese momento ya no estamos solos. A partir de ese momento tenemos el discernimiento. A partir de ese momento nos da la unción, nos da el denuedo, nos da la interpretación de la palabra. Nos hace entender la palabra de Dios cuando le buscamos. La grandeza de nuestro llamado es aprender a conocerle. Y habla después la grandeza de su conocimiento, de que lleguemos a conocerle, o sea, en otras palabras, llegar a conocer la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que Él nos habla. Voy al punto final, donde habla la grandeza de su poder. Hay un gran mito en tantas cosas que suceden en la palabra de Dios, pero que nosotros tenemos una sola guía. Recuerde que básicamente los blueprints de la iglesia viene a ser la palabra de Dios. Cuando comenzamos, es muy posible que no entendamos nada, porque somos niños espirituales. Pero no pretendamos ser niños caminando con el Señor de 1 año, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Porque el propósito es que le conozcamos. La grandeza de nuestro llamamiento viene, hermanos, que a través de nuestro testimonio, mucha gente puede decir la verdad, que fue transformado por el Evangelio. Y sí lo sabemos que el Evangelio transforma. Sí lo sabemos que el Evangelio libera. Sí lo sabemos que venimos a ser libres de todo pecado. Y usted puede decirme, no, hermano, siempre vamos a ser pecadores, pero recuerde que cada día que pasa, menos pecado vamos a ir cometiendo, porque eso es lo que a Dios le agrada, para que hagamos la voluntad del Padre. La grandeza de su poder. Dice en el 19, y en el mismo libro de Efesios, capítulo 1, verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Supereminente grandeza, supereminente es aquello que es lo máximo, lo más grande de todo, no existe nada más grande eso, de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Esa misma supereminente grandeza del poder de Dios que obró en Cristo está obrando en nosotros en este tiempo. Mire lo que dice: ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? En ese grupo entra usted, entro yo, todo aquel que tiene a Cristo, que ha aceptado a Cristo. Porque hay una sola forma de entrar al reino de los cielos, y es a través de Jesús. El libro de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 lo dice, que hay que creer con el corazón, pero confesar con la boca para salvación. La cual dice operó en Cristo. Esa misma supereminente grandeza del poder de Dios operó en Cristo. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, de los cuales usted y yo, los que tenemos a Cristo, pertenecemos a ese cuerpo que somos los miembros del cuerpo de Cristo. Pero Jesús es la cabeza. Jesús dice en su palabra que todas las cosas las hizo por Él y para Él. Él es más que suficiente para nosotros. Todas las bendiciones que nosotros recibimos terrenalmente hablando, pero más que todas las bendiciones espirituales, donde viene la revelación de la palabra, donde viene la unción, donde viene el discernimiento, donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Porque la iglesia, mis amados, no son cuatro paredes. La iglesia la conformamos todos y cada uno de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús. Jesús lo llena todo en todo. Si estamos tristes, Cristo Jesús. Si tenemos necesidades materiales, Cristo Jesús. Si estamos acongojados, Cristo. Si estamos tristes, Él lo llena todo en todo. Está en ese libro de Efesios capítulo 1, verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. San Lucas 9, 1, quiero compartir este versículo. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús, cuando los estaba preparando, ya que los iba a enviar para entrenar estos discípulos que iban a quedar representando o siguiendo la obra que Jesús comenzó y que ahora usted y yo estamos continuándolo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Todos los demonios, dice sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Ese poder es a través de Jesús. Él lo delegó a la iglesia. Lo delegó para que nosotros podamos trabajar para el Señor. Recuerde que Él nos proveyó el Espíritu Santo, los dones y los talentos. Bueno, lo tiene todo el mundo. Y quiero cerrar San Lucas 24, 25, donde dice 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. En otras palabras, el entendimiento lo abrió el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos estudiar para conocerle, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que logremos conocer la grandeza de su conocimiento, conocerle a Él. De esa manera, hermanos, voy a pedirle en esta hora de que oremos y le demos gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús. Le damos las gracias, Señor, por su palabra. Le pedimos en esta hora, le rogamos, le suplicamos por todos y cada uno de aquellos, Señor, que hoy no han entregado su vida a Cristo. Le pedimos misericordia, Señor, por esta generación. Le pedimos misericordia por los habitantes de esta ciudad, de este estado, de este país y del mundo entero. Le rogamos, mi Señor, le suplicamos de que su misericordia los alcance. Denles la oportunidad de vida, mi Señor, para que ellos puedan arrepentirse y entregar su vida a Cristo. Y que de esa manera, Señor, puedan hacer el propósito para el cual usted los ha llamado. Reconocemos que es usted, Señor, el que decide las cosas, porque es su misericordia lo que nos alcanzó. Pero le pedimos en esta hora por todos y cada uno de aquellos que están en esos hospitales, que están graves, Señor. Por esos familiares, denles la fortaleza, denles la paz. Nosotros no sabemos, mi Dios, lo que usted está haciendo en este tiempo. Usted sí lo sabe. Le pedimos, Señor, misericordia sobre todo y cada uno de aquellos que no tienen a Cristo. Que corran, mi Dios amado, a entregar su vida a Jesús, para que puedan ellos ser salvos, que su alma no se pierda. Y a todos y cada uno de los que estamos en el redil, que empecemos a hacer y a tener frutos de arrepentimiento. Y a los que están apartados, que puedan volver al redil. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos estas cosas y en el nombre de Cristo le damos las gracias. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja y que el Señor nos cubra con la sangre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados.